Este próximo viernes y sábado tendrá lugar la 6ª edición de la Feria de Buenas Prácticas en Educación que organiza el Colegio Santa Elena. En los próximos minutos los invitamos a conocer 2 de ellas. Conociendo Montevideo y Sabor y Saber. Son 2 iniciativas que impulsan liceos públicos de la capital, el 73 de Casa Base y el 71 del Prado. Tienen poco que ver entre sí, pero las une un componente innovador. Ya nos detendremos en estas propuestas, pero primero, si les parece, vamos a tener una visión más general. Estamos también con el profesor Pablo Casota, director del Colegio Santa Elena, integrante de la directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, un gusto tenerte por acá. Un gusto para mí. Bueno, hagamos un marco de referencia. A ver, yo decía, estas 2 iniciativas que vamos a conocer y de las que vamos a estar conversando ahora se enmarcan en esta Feria de las Buenas Prácticas de Educación que ya llevan años, ¿no? Es la 6ª edición de la feria. Es la 6ª. Y en todos estos años recuerdo agradecer públicamente al programa En Perspectiva porque la primera edición nosotros estuvimos aquí y realmente tuvo una repercusión importante. Contemos un poco, si te parece, cuál es el objetivo de la feria como tal, ¿no? La feria lo que busca, para resumirlo, es hacer visible lo invisible. De alguna manera nosotros percibimos, todo el mundo percibe indicadores en algunos sectores complicados del sistema educativo, avances importantes en algunas áreas y en otros problemas, sobre todo a nivel de la enseñanza media superior, problemas con la deserción, problemas con la culminación, problemas en la brecha entre los aprendizajes definidos por características socioeconómicas, y no siempre las buenas noticias aparecen. Entonces, nosotros desde hace 6 años nos inspiramos en esto que si me permite lo voy a leer, que Dale. Nos dijo Cayó la Cabra en este carnaval, y que de alguna manera estuvo en la convocatoria a presentar experiencias a nivel nacional. Y nos decía Cayó la Cabra: el día menos pensado, se vuelan tus papelitos, se borran tus manuscritos y hacen silencio los gritos para volverte a escuchar. Pequeñas revoluciones, cotidianos estandartes, revuelta insignificante que te empuja hacia adelante y te mueve del lugar. Creo que hay una historia de centenares y centenares de docentes de todo el país, del sector público, privado, desde inicial hasta bachillerato, que todos los días hacen pequeñas revoluciones que los mueven del lugar. Y esta convocatoria, de alguna manera, nos permite que los docentes se expresen, muestren, intercambien, inspiren, porque las buenas prácticas no se copian. Las buenas prácticas inspiran. Eso te iba a decir, dado que ya tienen años haciendo esta feria, ¿qué han notado en la evolución, ¿no? Han contagiado estas prácticas, han contagiado a otras, ven un grado de evolución, le hacen seguimiento a las propuestas que se presentan. En estos 6 años podríamos decir que hemos superado el millar de docentes, autores de experiencias de innovación, porque luego se publican en un libro. Vamos a presentar el libro de la 5ª feria, y ahora se va a producir el de la 6ª. Entonces eso significa que hemos visto sí una evolución, porque el tribunal tiene cada vez más trabajo. Vemos un reverdecer de experiencias, vemos que hay colectivos docentes que se suman, que imaginan, que crean, que tratan de buscar soluciones en su contexto a problemas con creatividad, con imaginación. Y eso es muy esperanzador. La feria se ha transformado para nosotros en una fiesta de la profesión docente. Porque, qué linda definición, me gustó eso. Porque realmente uno ve recorrer a los docentes, es un día donde hay experiencias desde una escuela rural hasta un liceo de la costa muy renombrado, y en esta edición en particular hemos incentivado de que vengan también otros protagonistas, que además de los docentes son los alumnos. Y entonces podemos decir que hay creatividad, y como dijo Xavier Aragay, que pasa en el mundo, y fue entrevistado aquí también, que es un experto catalán en términos de innovación educativa, que él dice: yo veo una primavera pedagógica en el mundo. Nosotros podemos decir
con alegría que en el Uruguay también hay una primavera pedagógica. Quizás hay un invierno del cambio sistémico, pero en cuanto a experiencias que reverdecen en distintos lugares, lo que tratamos de hacer es que esas buenas prácticas que inspiran también son insumos para pensar políticas. Y en eso, ojalá que toda esta producción, junto con muchas otras que hay a nivel de todo el país en distintos momentos, lo que se crea, porque no hay manera de ser docente si uno no cree que puede cambiar la realidad. Porque generar aprendizajes es cambiar la realidad. Ayudar a generar aprendizajes es cambiar la realidad. Y yo creo que hay muchos docentes en este país que creen en eso y todos los días abren la puerta del salón o para entrar o para salir, pero siempre para trabajar en experiencias educativas creativas. Estamos aquí en estudio también con Natalia Verdún, que es tallerista del Liceo número 73, que fue una de las impulsoras de una de las propuestas, Conociendo Montevideo. Natalia, bienvenida también. Natalia, que decía, no es del palo docente necesariamente, pero bueno, te has involucrado mucho. Ya vamos a estar conversando también de la iniciativa del Liceo 73, pero les propongo ahora irnos un poquito más lejos. Estamos en comunicación, Rosario está en movimiento también, por eso yo decía que este final del programa iba a tener una pata acá en estudios y otra en movimiento con Rosario, justamente, que está con la propuesta del Liceo 71, que tiene como foco el hacer de la cocina un espacio de intereses interdisciplinarios y así buscar escapar de la caja curricular, como le llaman. Rosario, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Estoy acá, en este momento en el despacho de la directora, tuve que zafar del lugar de la cocina porque el olor era tan exquisito que me iba a distraer. Así que en el Liceo 71, que es donde se desarrolla este programa, que está en la calle Pablo Sufriategui. En realidad, definir el barrio es bastante difícil porque estoy a un lado de Agraciada hacia Capurro, una cuadra antes de que comience el viaducto del Paso Molino. Así que estamos a mitad de camino entre Capurro, Paso Molino y el Prado. Apenas ingresé al liceo, lo primero que te encontrás es que en el patio hay un futbolito, una cancha de ping-pong, una mesa con un ajedrez, inmediatamente después una red con algo parecido al vóley, y en todos ellos estaban jugando los chiquilines. Y luego en una habitación aparte está la cocina, con todos los implementos de cocina, donde en estos momentos estaban comenzando la clase, para lo cual hay toda una práctica previa, tienen que lavarse las manos, y la profesora en este caso insólitamente de geografía, les estaba invitando a hacer rogel, nada menos, así que imagínate, chiquititos, como bocaditos para que están preparando para la presentación el sábado. Así que le podés ir diciendo a Cayota que se vaya preparando. Tendrás que probar. Ya estamos prontos. Ya están prontos. Esta iniciativa, la del Liceo 71, es delantal, gorro, lavado de manos y todos alrededor de una mesa para que la profesora les indique, la de geografía en este caso, pero no era la única que estaba, lo que tienen que hacer a partir de sus directivas. Pero como te digo, este es un proyecto que tiene un interesantísimo antecedente en Pelota al Medio a la Esperanza, el programa del Ministerio del Interior, con el cual están relacionados y con el cual me gustaría que hablaras con Beatriz Guigú, que está frente a mí, que es la directora de este liceo, y también con la Redalco, que es un grupo de estudiantes universitarios que pasan por el mercado modelo y retiran todo aquello que el mercado desecha, pero que está en buenas condiciones de consumir, más allá de que hay una huerta orgánica plantada aquí y además tiene un proyecto con una cooperativa cultural Capurro que les cede un lugar en la huerta en el Prado, que es allí donde funciona el Jardín Botánico, al lado del Jardín Botánico y de la Teletón, donde también pueden plantar en función de lo que pueda necesitar la cocina. Pero te dejo con Beatriz Guigú, porque es ella la mentora de este proyecto que llevan a cabo alumnos de segundo año. Este es un liceo que tiene 2 turnos,
mañana y tarde. Los alumnos de segundo año de los 2 turnos participan, claro que hay que partirlos al medio cada uno de los grupos, porque no caben en la cocina y porque además hay un aspecto teórico que me parece también muy importante. Y después les propongo hablar con Lautaro, a quien tuve que sacar un minuto, pero empecemos con Beatriz Guigú y las preguntas que tú quieras hacerle. Beatriz, ¿qué tal? ¿También? Un gusto saludarte. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, contanos un poco de esta iniciativa que la han definido Saber y Sabor, ¿no? ¿Cuánto hace que el liceo está involucrado con esta experiencia en particular y cómo surgió? Bien, la experiencia cocina, tomando en cuenta lo disciplinar, las distintas disciplinas, comienza en este año, 2018, cocina disciplinar. Hacemos foco en esa cocina, pero tiene sus inicios en 2016 con el programa Pelota al Medio de la Esperanza. Nos invitan para cocinar, los chicos cocinan, los grandes también cocinamos, pero los chicos en especial con Cauterucho, Aldo Cauterucho. El chef de la selección. Sí, el chef de la selección. Entonces allí ellos vienen al liceo realmente entusiasmados, quieren tener taller de cocina. 2017 pudimos implementar unos talleres de cocina, en realidad no teníamos nada para cocinar, elegimos un salón mediante los padres de la PAL, que son los padres como una comisión de fomento. Ellos consiguen la cocina. Y teníamos solamente una cocina, los profesores empezaron a traer ollas, cubiertos, vasos, platos y demás, los chicos también, y se empezaron con talleres de cocina, contraturno. Se invitaba a los chicos de la mañana que vinieran a una cocina de la tarde, que era una profesora de informática la que organizaba ese taller. En la mañana había 2 talleres de cocina que se invitaba a los chicos de la tarde, con una profesora de idioma español y otra de biología, y así comenzaron los talleres. Muchos, pero muchos chicos estaban interesados en los talleres de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Entonces, en septiembre del año pasado, reunidos en coordinación, desde los distintos profesores de distintas asignaturas, dimos miradas a la cocina como realmente muy rica, una gran riqueza interdisciplinaria. Se planteó esto, sí. No, te iba a decir, entonces, ahí es que tomaron la decisión y la iniciativa de hacerlo efectivamente como un proyecto que toma eso, la cocina como punto de encuentro de las distintas disciplinas, pero también buscando, por lo que vi, por lo que tengo entendido, derribar esos compartimentos estancos que tenemos en las materias normalmente, ¿no? Sí, en realidad cada asignatura, por nuestra formación, yo soy profesora de geografía, por nuestra formación en realidad sí nos encerramos y nos quedamos muchas veces en nuestro salón, en nuestra asignatura, con nuestros contenidos. Entonces, la propuesta, y esto sale del grupo docente, desde distintas miradas, es trabajar en forma interdisciplinaria. Es una propuesta que hacemos en el Liceo 71, en realidad, en distintos proyectos. El de cocina, particularmente, que comienza en septiembre del año pasado, se tuvieron que hacer los horarios de tal forma que los chicos de segundo es la cocina que nosotros presentamos al Santa Elena, pero también hay una propuesta de otros docentes que cocinan con primer año otras recetas y de otra forma, porque en realidad los programas curriculares son distintos, entonces se mira diferente la cocina desde las distintas asignaturas. Pero en realidad, para dar un ejemplo, se comienza a cocinar. En segundo año se toma el cacao como un producto donde se van a hacer varias recetas. ¿Por qué el cacao? Porque segundo año en historia y en geografía se trabaja con América. Entonces, el cacao, un producto de América, se empieza a ver dónde se cultiva, de acuerdo al clima, a los suelos. Después se piensa cómo llega el cacao a distintas partes del mundo, el comercio.
Se sigue pensando en esos productos. Se hicieron muffin de chocolate, con chispas de chocolate, se hacen tortas de chocolate. Se calcula desde biología las calorías que dan una porción de torta de chocolate, que es tan rica, pero da 300 y pico de calorías. Entonces llega educación física y empiezan a pensar, bueno, ¿cuántas veces tenemos que subir y bajar las escaleras para quemar ese pedazo de torta de chocolate? Es decir, aparecen aprendizajes compartidos, aprendizajes mirando desde distintas disciplinas, miradas distintas, pero que en realidad son gran cantidad de aprendizajes sumamente ricos. Cuando preguntamos a los chicos si les gusta, si entienden que han aprendido algo, sin duda que allí aparece que los chicos son los primeros en decir que están conformes, que es impactante, que les gusta ir a la cocina y aprender desde este lugar. Eso es realmente lo que todo docente quiere, que el estudiante salga adelante y entienda que ha logrado aprendizajes significativos, y no solo para él, sino para la vida y compartiendo con los demás compañeros. Y para los docentes, Beatriz, ¿cómo fue? Porque me imagino que todo implica un gran cambio. Veía, ustedes lo plantean a veces en alguna parte del documento del proyecto cuando lo describen, como que tienen que realmente hacer, cada materia tiene como una soberanía territorial, ¿verdad? Y cada profesor está formado para determinada área, y lo que buscan es hacer como algo transfronterizo, ¿no? Realmente también un desafío para el docente, que ya está acostumbrado a dar otro tipo de disciplinas y otro tipo de enfoques, ¿no? Que quizás tiene su clase más armada, más estructurada. Esto lo obliga a repensar desde el lado de la cocina. Sin duda, es realmente trabajar en la complejidad, no es una tarea sencilla. Como docentes, enfrentarnos a esto es complejo, pero cuando uno ve que esta forma diferente de plantear los temas que tenemos que plantear en el año dan buenos resultados, que los chicos tienen aprendizajes significativos, entonces eso nos da la energía y nos entusiasma para seguir adelante. Y eso es lo que le pasa a los profesores. Primero, sí hubo quejas, no nos da el tiempo, las coordinaciones no alcanzan. Y ahora ya estamos en marcha y ya se está pensando en 2019 cómo vamos a formar nuevamente la cocina, quiénes van a querer trabajar con quiénes. Es decir, este trabajo es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo y equipos bien formados que llevan su tiempo y tienen su complejidad. Pablo, ¿tú querías comentar algo de esta experiencia? Un saludo y felicitaciones a Beatriz, porque sé que lidera un colectivo docente muy dinámico y muy creativo. Y muy joven, Pablo, y muy joven. Muy joven. Porque esto solo lo pueden llevar adelante gente que esté dispuesta a renovar principios que los veteranos tenemos más, digamos, más maduros, ¿no? Sin duda, a mí me encantó la frase que dice el trabajo: si salís de tu cuadrado, te invito a mi redondel. Eso es como cambiar la cabeza, ¿no? Pero además de cocinar y estar muy motivados los alumnos, estoy ya esperando el Rogel, saboreándolo. Sin embargo, veo que en historia, por ejemplo, con el trabajo del cacao, buscaron información sobre Hernán Cortés; en geografía trabajaron la zona de producción de cacao; en matemáticas calcularon la receta; en inglés trabajaron con la receta en el idioma, el vocabulario, etcétera; en ciencias físicas trabajaron con magnitudes e instrumentos; en biología identificaron los sentidos y neuroreceptores. O sea, esto es serio. Hay alegría, hay juego, hay creación y hay aprendizaje. Me imagino. Y hay hasta fútbol. Por eso quería que escucharan a Lautaro, porque hasta el Mundial de Rusia se metió este año en el proyecto de cocina. Y capaz que es aprender cosas nuevas, por ejemplo, llevar la receta a casa y compartir todo, ¿no? Porque siempre es algo nuevo, ¿no? No estar sentado viendo el pizarrón y estar moviendo un poco en movimiento. Y tenemos esta oportunidad que muchos liceos no la tienen y es algo nuevo para todos nosotros. Pero de lo que te ha tocado cocinar, ¿qué es lo que más has disfrutado? Y capaz que los muffins y las galletas.
está, todo en realidad, no solo lo más la bellota. Pero está. ¿Te quedaron bien? Más o menos así, pero... ¿Y qué materia sí. te parece que se aprende mejor con la cocina? En realidad no se aprende una materia sola, sino todas, porque hacemos una ficha donde se incluye todas las materias y siempre se va intentando hacer, porque hay 30 alumnos, no entran. Dividimos, hay 15 en la clase y está. Y siempre tenemos una ficha que va relacionada con lo que cocinamos. Pero además tengo entendido que en clase también hacen una parte teórica de todo esto, ¿no? Sí, la parte teórica. Por ejemplo, la vez pasada trabajamos con la harina y justo estaba el mundial, Rusia y todo, como se han exportado harina y trigo y girasol. Entonces pusimos eso en marcha, hicimos tartas, muchas cosas así. Gracias, Lautaro. A cocinar se ha dicho. Muy bueno, Rosario, el testimonio de Lautaro. Verán, es fantástico, pero no lo pude distraer mucho porque, ya te digo, estaba deseando, con su gorro y su delantal blanco, estaba deseando volver a clase. Y eso ya de por sí habla de la eficacia del sistema, ¿no? Sí, sí, y el entusiasmo que genera y todo eso lo hace divertido, pero a su vez están, como decía Pablo, adquiriendo conocimiento, ni que hablar. Claro. Bueno, además es muy pintoresco hasta los afiches que tienen de saber y sabor, ¿no? Escritos como recetas. Dice, masa básica para la educación, 3 de inspiración, 500 gramos de amor, 2 cucharadas de creatividad, 71 gramos de sabor, en fin. Bueno, un saludo pero para... yo te mandé fotos ¿Sí? en las cuales aparece un panel donde cada una de las materias indica qué puede obtener de la cocina, pero además está la receta del Rogel. Un Rogel que además se hace sin azúcar, por ejemplo, así que está todo También, pensado porque tenemos para alimentación saludable, prácticas de higiene que tienen que adquirir también para manejar y trabajar en la cocina. Después todo el repaso que hacía Pablo, que Beatriz adelantaba algo de cómo cada disciplina entonces le encuentra su lugar a este trabajo en común. Bueno, felicitaciones a Beatriz y a todo el cuerpo docente entonces del Liceo 71. 43 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana. Este viernes y sábado tendrá lugar la 6ª edición de la Feria de Buenas Prácticas en Educación que organiza el Colegio Santa Elena. Recién conocíamos una de las iniciativas que se van a exponer allí, esta de Sabor y Saber que lleva a cabo el Liceo 71. De aquí, de Montevideo, del Prado, Liceo Público número 71. Ahora les proponemos conocer otra historia que bien vale la pena porque realmente nos va a mover, nos va a movilizar. Profe, esto es una ciudad. Brian mira y compara el paisaje con el que ve cotidianamente. Las casas bajas, los terrenos amplios y los grupos de edificaciones precarias contrasta con las torres de varios pisos y los carteles luminosos que observa ahora desde la ventana del ómnibus que va por la avenida Rivera. Estamos llegando a Luis Alberto de Herrera y el transporte doblará con dirección a la Rambla, nuestro destino final. La palabra Montevideo, gigante y colorida, nos espera para sacarnos una foto colectiva y empezar la recorrida. Brian no reside fuera de la capital, como podría pensarse a partir de su expresión. Esa de, profe, esto es una ciudad. Él y los 13 adolescentes que integran el grupo con el que vamos en este ómnibus viven a solo 10 kilómetros de este punto, alrededor de 1 hora de viaje. Sin embargo, para algunos, este lugar es casi desconocido. Esto es lo que se describe en la propuesta, esta propuesta educativa que se lleva a cabo en el Liceo número 73, que está a cargo de Natalia Verdún, tallerista e ideóloga de este proyecto, Conociendo Montevideo, que, como habrán visto, se trata de eso, de conocer Montevideo y de acercar seguramente la ciudad, entre comillas, a un contexto y a un grupo de chiquilines que la tiene complicada porque es un liceo en el corazón de Casaballe, ¿no? Natalia, bienvenida de vuelta, ya te estuvimos saludando, pero contanos, a ver, tú no sos, decía yo, del palo docente, sos tallerista. ¿Y cómo surgió esto de, bueno, animarte a proponerles este taller que los lleva a recorrer Montevideo? Buenos días, primero, porque no había saludado. Muchas gracias por el espacio. En realidad, tampoco soy tallerista. Soy licenciada en comunicación. Yo soy productora y trabajo en una agencia de noticias, la agencia de noticias Sputnik.
que debería estar trabajando, así que les agradezco a mis jefes el estar acá y el apoyo siempre. Y comencé a dar talleres en los liceos en el 2016, porque el Ministerio de Educación y Cultura abrió un llamado para periodistas para dar talleres de periodismo en liceos de la capital. Así que me inscribí, salí seleccionada, gané ese concurso con otros tantos y comencé a dar talleres de periodismo en 3 liceos de la capital. Uno de ellos es el 73 de Casaballe. Cuando llegó fin de año no se sabía si se iba a continuar con ese proyecto y la verdad que a mí me interesó muchísimo el trabajo con los adolescentes, el trabajo en esa zona, en el 73, también estuve en el 48 y en el 60, de Puntas de Manga y 40 semanas respectivamente, que también fue una divina experiencia. Pero bueno, a partir de ese recorrido en el 73, con los chiquilines en el taller de periodismo, visitamos algunos lugares, vinimos al Teatro Solís, al Palacio Legislativo, y en esa interacción con los gurises empezaron a aparecer esos recuerdos de las salidas del liceo, de la escuela, y de esa necesidad de ver las cosas que hay afuera del barrio. Y ellos, sin saberlo, pusieron la semillita en la cabeza y bueno, y ahí empecé a tratar de armarla en conjunto también con el coordinador de los talleres, Sebastián Lucas, que bueno, la fuimos armando en conjunto y la estructuramos de forma tal de después presentarla en el liceo y en secundaria y que fuera aprobado, pero surge a partir del diálogo con los chiquilines. Estamos hablando de chiquilines que no están acostumbrados, por lo que quedaba de manifiesto en el testimonio de Brian, ¿no? No están acostumbrados a salir todos los días o a vivir en la realidad que nosotros vivimos. De eso, ¿qué podés contarnos del contexto primero para situarnos bien en lo que significa también esta experiencia para ellos, ¿no? Bueno, es un contexto complicado, de una de las zonas más vulnerables a nivel socioeconómico del país, de la capital. Yo planteaba algunos indicadores que aparecen del INE y del Ministerio de Desarrollo Social en el trabajo. No me acuerdo exactamente ahora las cifras, pero bueno, están el nivel educativo es bajo, el nivel de embarazo adolescente es muy alto. Entonces en el liceo se trata de que el liceo sea una referencia, ¿no?, en el barrio. Por eso hay una cantidad de talleres, este no es el único. Hay 9 talleres en el liceo. 9 talleres en todo el liceo. Pero sí implica un esfuerzo extra de los chiquilines, porque estamos hablando de un taller extracurricular. Totalmente. Que no se le exigen, que no se le pasa asistencia y sin embargo se han enganchado. Sí, y además en el caso de Conociendo Montevideo específicamente, es el único taller que se da los sábados, porque como la experiencia que contaba la directora del 71, los talleres del Liceo 73 son a contraturno, o sea que ellos van de mañana, van a un taller de tarde, y ellos tienen clase de lunes a viernes. Conociendo Montevideo es el único que se da los sábados, todos son voluntarios, pero este es el único que se da los sábados, o sea que es un día en que ellos no van al liceo, no están ahí, que podrían irse a otro taller, no están ahí, se levantan. A veces es complicado porque se quedan con el celular jugando de madrugada, así que yo les pido por favor pongan el despertador y van al liceo a las 11:30 y han tenido una convocatoria súper interesante. Estamos hablando de, bueno, ahí yo planteaba, esa era la primera salida, esta que teníamos el testimonio de Brian, pero después han conocido museos, ¿qué más? ¿Qué han recorrido? Museos, una función del Ballet del Sodre. Este año fuimos a despedir a la selección uruguaya al Estadio Centenario, fuimos al Parque Lecoq, fuimos al Cerro de Montevideo. En esas 2 instancias estuvimos con otros. El Parque Lecoq fuimos con la tallerista de yoga, que el año pasado había yoga en el liceo. Entonces jugamos, corrimos, vimos los animales y después hicimos una relajación, así que volvimos al liceo todos medio dormidos. Fuimos al cerro, que fuimos con el profesor de historia y de geografía. ¿Dónde más? La verdad que hemos recorrido bastante. Ciudad Vieja, Mercado del Puerto. Veía, hay una frase que tú citas en el documento donde presentás la propuesta, que es: ¿se puede habitar una ciudad sin conocerla? ¿Qué quisiste decir con eso realmente? ¿Realmente sintieron eso de parte de los chiquilines, que es una experiencia fundamental para su convivencia? Yo particularmente creo que sí, que sí, porque
me refiero al término de habitar como al sentir la ciudad, ¿no? Al ser parte de la ciudad. Entonces, si vos estás solamente en una zona, que le pasa a los chiquilines de Casaballe, pero le puede pasar a los chiquilines de Carrasco, si vos estás solamente circulando en una zona, no tenés interacción con otros, ¿y qué sabés de tu ciudad? ¿Qué sabés de los otros? ¿No? Entonces, para mí, la mejor convivencia se logra a partir de eso, del poder conocer al otro, quiénes son los que no son necesariamente mis vecinos y circulando por la ciudad. El hecho de que sea un taller extracurricular, ¿cómo ha sido el trabajo con los docentes propiamente? ¿Los docentes también participan a veces de los talleres, de las recorridas? ¿Cómo interactúan? Bueno, en teoría sí. En teoría la idea es que puedan participar. En la práctica ha costado un poco por temas de tiempos, digamos, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, lo que comentaba recién, estuvimos con profe de historia y geografía, fuimos al cerro, entonces trabajamos sobre el mito de que el cerro es un volcán. Bueno, hubo comentarios sobre eso, ¿no? Recordamos cosas traídas por el profe de historia. Y este año tenemos la intención de trabajar con Sonora, con Educación Sonora, con el profe de Sonora, para hablar de los sonidos de la ciudad, del ritmo de la ciudad, focalizarnos también más a fin de año sobre el candombe. Y también... también ahora vamos a trabajar con el tallerista de teatro y audiovisual, porque a partir, por ejemplo, de la experiencia del Museo Blanes, el cuadro de Clarita, ellos se interesaron mucho en esa historia, entonces, bueno, surgió un guión, por lo menos una idea de guión, así que vamos a trabajar con el tallerista de audiovisual, Juan Noblía, en los primeros días de septiembre para poder armar un guión propiamente dicho y rodar ahí en el liceo. Mira, qué bueno. ¿Qué comentario o qué recuerdo tenés de algún comentario que te haya impactado de los gurises a partir de la experiencia? A mí me sorprenden y me hacen reír mucho. Bien, ¿no? Nos reímos mucho y bueno, comentarios de lugares, por ejemplo, el tema de Clarita García de Zúñiga es un tema que en el Museo Blanes, el cuadro... por ejemplo, a mí me impactó cómo les impacta a ellos. O sea, estuvimos, por ejemplo, hablando con las señoras encargadas de la limpieza del Blanes, la grabaron, ¿no? Le hicieron como una mini entrevista y es algo que les interesa mucho. Cosas que, por ejemplo, no sé, el Museo Oceanográfico, frente, que no se llama más, creo así, en el Damaso Larrañaga, frente a la playa de buceo, es un lugar que les ha impactado muchísimo. No tengo mucha idea por qué. Y a partir de eso, bueno, surgió la pregunta, ¿y cómo están los animales embalsamados? Es otro término, no recuerdo. Bueno, vamos a empezar a averiguar. Así que tenían la tarea de preguntar a los profes de cómo se hacía ese proceso. En realidad, como impacto me genera esto que decíamos, ¿no? Esta frase que vos abrías el espacio con la frase de Brian, a mí me impactó muchísimo, porque decían, pero Brian, es la misma ciudad en la que vos vivís. Y evidentemente no es la misma ciudad. No es la misma ciudad. Sí, y nos separan, como bien decía Brian, bien decías en esa introducción, unos pocos kilómetros. Son unos pocos kilómetros y sin embargo parecen millones de kilómetros cuando se ve la realidad, ¿no? Pablo, ¿tú querías comentar algo de esta experiencia en particular? Millones de kilómetros tienen que ver con que el 34% de la población y 3 de cada 4 son pobres en la zona de influencia. 1 de cada 5 adolescentes de la zona es madre y que 4 de cada 5 hogares tiene bajo nivel educativo. Que el 65% casi, según el monitor de educación secundaria de la población del liceo, tiene extraedad. Sin embargo, estamos acostumbrados a recibir noticias malas de Casaballe. Pero acá hay una muy buena noticia, porque hay algo que frente a la realidad no hacemos seguidismo de la misma, sino que hay una batalla por un cambio. Uno de los grandes problemas, que es la segregación territorial, que genera segregación luego educativa. Bueno, aquí hay un puente que se construye todos los sábados.
Y desde el punto de vista educativo, uno ve aquí una ruptura del dispositivo escolar en términos positivos. Hay una construcción de sentido para los adolescentes, una actividad que tenga sentido para los adolescentes, que los lleve a aprender, además de combatir esa segregación. Me llamó mucho la atención que los pares empiezan a asumir protagonismo, o sea, los propios alumnos, reglas de convivencia, cómo se suben al ómnibus, cómo viajan, son ellos mismos los que van marcando las... Hay un trabajo interdisciplinario, porque de hecho, tímidamente todavía, pero hay experiencia de los distintos docentes. El grupo se transforma en una referencia, en una contención, en un esquema que es fundamental para poder construir permanencia, para no abandonar, que esa es la gran batalla. Y creo finalmente que hay un aprender jugando que nunca lo deberíamos perder, en ningún ámbito del sistema educativo, seguir jugando para aprender. Natalia, ¿cómo sigue este proyecto? ¿Se va a buscar replicar en otros lugares, en estos otros que tú has, donde has participado dando talleres? ¿Con qué idea te quedas también? A mí me encantaría que tomara vuelo, digamos, y que se pudiese hacer en otros liceos, que en otras, yo planteaba en el documento que presentamos al Santa Elena, que no necesariamente tiene que ser por qué liceos ni con adolescentes, ¿no? Creo que esto abre la puerta a otra cantidad de instituciones, organizaciones que puedan trabajar la circulación ciudadana y con adolescentes, niños, adultos mayores, el que sea. Específicamente a mí, en el Liceo 73, todavía no sabemos qué va a pasar el año que viene, porque en realidad esto se vuelve a presentar a principio de año y bueno, y ahí es la dirección la que evalúa el taller y la que evalúa la continuidad. Entonces veremos qué pasa en el 2019. Los chiquilines, obviamente, ya el sábado pasado me dijeron, profe, en el año que viene, cuando vayamos a tal lado, bueno, no sabemos todavía qué va a pasar el año que viene. Se estaban entusiasmando ya no solo con conociendo la ciudad, sino con salir fuera de Montevideo. Sí. Eso es algo que lo tienen ya desde el año pasado, ¿no? ¿Por qué no hacemos conociendo Uruguay? Y bueno, tendremos que conseguir la financiación. Bueno, Natalia Verdún, tallerista, ideóloga de Conociendo Montevideo, licenciada en Comunicación. Gracias, Natalia. Gracias. Pablo Cayota, director del Colegio Santa Elena, integrante del INED. Pablo, también, gracias a vos por compartir estas experiencias con nosotros y bueno, hay muchas más también, ¿no? Que van a poder ver y compartir entonces este próximo viernes y sábado. Sí, cerca de 30 experiencias. Va a estar un experto canadiense, Jacques Tardif, también dando una conferencia. Va a haber mucha movida de intercambio, así que gracias a ustedes por invitarnos y gracias a los docentes que se animan. Porque precisamos muchos docentes que se animen y por suerte hemos encontrado muchos.